Te enseñaron que 2 millones de hebreos salieron de Egipto en una sola noche. Cruzaron el Mar Rojo abierto en dos. Vagaron 40 años por el desierto del Sinaí y entraron a Canaán conducidos por Moisés. Te lo contaron en el colegio, te lo predicaron en la iglesia, lo leíste en la Biblia. Y ahora te voy a contar lo que dicen los arqueólogos israelíes después de 50 años excavando esa misma tierra. Ni una sola tumba, ni un solo trozo de cerámica hebrea, ni un solo hueso, ni una sola inscripción. En la misma época en que Egipto registraba por escrito cada caravana de 30 nómadas que cruzaba la frontera oriental, 2 millones de hebreos saliendo en una sola noche no aparece en ningún papiro, en ninguna estela, en ningún registro fronterizo. Cero, silencio absoluto. Y eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que sí aparece, porque la arqueología, cruzando los datos egipcios con los datos cananeos, con los datos filológicos, ha reconstruido lo que realmente pasó. Y la versión real es más interesante que la versión bíblica, más violenta, más vieja y más incómoda para todas las partes. No es una herejía moderna, no es una teoría conspirativa, no es ateísmo militante. Es el consenso del por lo menos 90% de los arqueólogos profesionales del Levante en el año 2026. Lo dirigen israelíes en suelo israelí, con financiación de universidades israelíes. Y sin embargo, su conclusión después de 3 décadas de excavaciones sistemáticas es esta: el éxodo bíblico, tal como lo cuenta el Antiguo Testamento, jamás ocurrió. Pero algo sí ocurrió, y para poder entender lo que ocurrió, tenemos que bajar en 7 estratos, cada estrato más profundo que el anterior, cada uno más incómodo que el anterior. Y el último, el séptimo, no es arqueológico, es institucional, y va a explicar por qué 2600 años después todavía nos siguen contando la versión imposible. Bienvenidos al Éxodo. Año 2001, Israel. 2 arqueólogos publican un libro que iba a desordenar 2500 años de tradición religiosa. Israel Finkelstein, catedrático de la Universidad de Tel Aviv y director durante 20 años de la excavación de Megiddo, uno de los yacimientos más importantes del mundo bíblico, y Neil Silverman, historiador y arqueólogo especialista en la formación del Israel antiguo. El libro se llamó La Biblia desenterrada. La tesis era brutal. Cito textualmente: no existe ninguna evidencia arqueológica reconocible de la presencia israelita en Egipto inmediatamente antes de la fecha tradicional del Éxodo. Ni una sola pieza. Fin de la cita. Detente un segundo a procesar esto. Estos no son los ateos militantes de una universidad norteamericana, son arqueólogos israelíes, hablando de la historia fundacional de su propio pueblo, escribiendo en hebreo, excavando el suelo israelí, financiado por el Estado de Israel. Y después de 30 años de excavaciones, su conclusión es que el evento que todo niño judío aprende en la escuela hebrea, el evento que los cristianos leen en la Pascua, el evento que los musulmanes recuerdan en el Corán, no dejó rastro en la tierra. ¿Cómo es posible? La Biblia describe el Éxodo con precisión, casi notarial. Capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 37. Cito: partieron los hijos de Israel de Rameses hacia Sucot, 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600.000 hombres adultos. Multiplica por mujeres, niños, ancianos y ganado. La estimación demográfica conservadora da 2,5 millones de personas. Para que tengas referencia, la ciudad de Madrid tiene 3,5 millones de habitantes hoy. Estamos hablando de que la población equivalente a 2/3 de Madrid cruzó el desierto del Sinaí en el siglo XIII a.C. y vagó 40 años
por una franja de tierra de 200 kilómetros. Acá viene el dato que la apologética nunca menciona. Egipto en el siglo XIII a.C. era una superpotencia administrativa. Tenían censos, tenían registros de cosechas, tenían control fronterizo militar permanente en el muro oriental, el llamado Muro del Príncipe. Cada emigrante semita que cruzaba el Wadi Tumilat hacia el delta del Nilo quedaba registrado en papiros que conservamos hoy en los museos de Berlín, Londres y El Cairo. Tenemos el papiro de Anastasis VI, fechado hacia el año 1200 a.C., que documenta el paso de 30 nómadas edómitas hacia las pasturas del delta. 30, por escrito, con nombres, con motivo del traslado, con cantidad de ganado, etc. Y sin embargo, 2,5 millones de personas saliendo en una noche, fundiendo el oro de los egipcios, atravesando el Mar Rojo, marchando 40 años por el Sinaí, no aparecen en ningún papiro, en ninguna estela, en ningún ostracón, ni siquiera en los registros militares de los reinados de Ramsés II y de Merneptah, los faraones que la tradición identifica como los del Éxodo. Es como si 2/3 de la ciudad de Madrid se hubieran levantado una noche y ningún registro contemporáneo en el imperio más burocrático del mundo antiguo se hubiera enterado. El silencio egipcio no es un detalle menor. Es el silencio más ruidoso de la arqueología bíblica y es solo el primer estrato. Porque si Egipto no registró el evento, queda otra pregunta. ¿Y la tierra donde supuestamente ocurrió? El segundo problema es geográfico. Si 2,5 millones de personas viven 40 años en el desierto del Sinaí, comiendo, defecando, enterrando a sus muertos, dejando hogueras, fabricando cerámica, perdiendo herramientas, entonces el Sinaí debería ser el yacimiento arqueológico más denso del planeta. Debería estar lleno de campamentos, de osamentas, de fragmentos cerámicos, de estructuras de piedra. Comparemos con un caso documentado. Las legiones romanas que ocuparon Palestina en el siglo I después de Cristo dejaban campamentos cuya huella arqueológica es perfectamente identificable 2000 años después. Hornos, letrinas, monedas, fíbulas, fragmentos de ánfora, alineaciones de piedra rectangulares, y eso para ejércitos de 5.000 hombres acampando durante semanas. Multiplícalo por 500 y por 40 años. La huella del éxodo del Sinaí debería verse desde un satélite. No se ve nada. El arqueólogo Eliezer Oren de la Universidad Ben Gurión del Negev dirigió entre 1972 y 1982 el rastreo arqueológico más exhaustivo jamás realizado en la península del Sinaí. 1.300 yacimientos catalogados desde el Calcolítico hasta la conquista árabe. Su conclusión, cito textual del informe final: no se encontró ninguna evidencia material atribuible a un movimiento masivo de población semita en el periodo correspondiente al éxodo bíblico, es decir, lo entre los siglos XIII o XV a.C. Fin de la cita. Para procesar esto, excavaron durante 10 años, catalogaron 1.300 sitios, encontraron beduinos del Calcolítico, encontraron egipcios faraónicos, encontraron nabateos, encontraron romanos, encontraron bizantinos, pero no encontraron nada de los supuestos hebreos del Éxodo. Y acá viene el dato demoledor. La Biblia menciona 2 fechas posibles para el Éxodo. La fecha temprana, calculada del libro Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, es en el año 1446 a.C. La fecha tardía, por otro lado, basada en la mención de la ciudad de Rameses, es alrededor del año 1250 a.C. Las 2 fechas tienen un problema. La fecha temprana del año 1446 a.C. cae en pleno reinado de Tutmosis III, o su sucesor, Amenhotep II. Tutmosis III es el faraón más documentado del Imperio Nuevo. Sus anales militares están grabados en los muros del templo de Karnak, en Tebas. Año por año,
campaña por campaña, ciudad capturada por ciudad capturada. En esos años, Canaán no era una tierra prometida, vacía, esperando a un pueblo elegido. Canaán era una provincia egipcia. Tutmosis III la conquistó en la batalla de Megido en el año 1457 a.C. y desde entonces Egipto cobraba tributo, instalaba guarniciones militares en Bet-Shean, en Gaza, en Jaffa y administraba la región como territorio propio. Un éxodo hebreo en el 1446 hubiera tenido que salir de Egipto, cruzar el desierto y entrar a Canaán, que también en ese momento era Egipto, geopolíticamente imposible. La fecha tardía, la del año 1250 a.C., tiene un problema todavía peor. Se le llama la estela de Merneptah, año 1207 a.C. El faraón Merneptah, hijo de Ramsés II, manda grabar en una estela de granito negro de 3 metros de altura sus victorias militares. La estela se descubrió en 1896 y hoy está en el Museo del Cairo. Entre los pueblos derrotados aparece por primera y única vez en toda la documentación egipcia antigua una palabra, que muchos creen que es Israel, con el determinativo jeroglífico de pueblo, no de territorio. Es decir, en el año 1207 a.C., Israel ya existe como un grupo humano identificable, viviendo en la tierra de Canaán, no en Egipto, no en el desierto, en Canaán, y lo dicen los propios egipcios. Esa estela destruye la cronología, porque si el éxodo ocurrió hacia el 1250 a.C., los hebreos deberían haber estado todavía en el desierto, cuando Merneptah los menciona viviendo en Canaán, 43 años después, sin tiempo siquiera para la conquista violenta que se describe en el libro de Josué. La conclusión arqueológica más honesta es esta: los israelitas no entraron a Canaán desde fuera, emergieron desde dentro. Eran cananeos. Esta es la tesis Finkelstein de Beer. La arqueología de las regiones centrales de Canaán muestra que hacia el año 1200 a.C. aparecen de manera repentina más de 250 aldeas, pequeñas en colinas centrales de la actual Cisjordania. Aldeas sin templos, sin palacios, sin huesos de cerdo en los basureros domésticos. La ausencia de huesos de cerdo es el marcador arqueológico decisivo, porque distingue a esa población de sus vecinos filisteos y los cananeos del valle, donde sí se consumía cerdo. Esas 250 aldeas son el embrión arqueológico de lo que después se llamaría Israel, y son culturalmente cananeas, misma cerámica, mismas técnicas constructivas, misma lengua semita noroccidental. No vinieron de Egipto, no cruzaron el desierto. Estaban ahí desde siempre, en las colinas, y simplemente decidieron por razones sociopolíticas dejar de comer cerdo y construir una identidad nueva. Pero si hubo un éxodo real, si algo motivó este relato, queda una pregunta abierta. Y la respuesta es lo que tenemos en el tercer estrato, porque incluso si todo esto que acabamos de ver es cierto, alguien tiene que explicar de dónde sacan los hebreos la historia y de dónde sacaron las cifras. Quédate con un solo dato y todo el relato bíblico se derrumba por su propio peso, no por arqueología, por matemática elemental. 600.000 hombres adultos en edad militar según el libro de Números, capítulo 1, versículo 46. Multiplica por mujeres, niños y ancianos. Da 2,5 millones de personas aproximadamente. Vamos a ver qué significa eso en términos físicos concretos. Una columna humana de 2,5 millones de personas marchando en formación de 10 personas por fila mide 240 kilómetros de largo. 240. Cuando la cabeza de la columna llega al monte Sinaí, la cola todavía no ha salido del delta del Nilo.
Cuando Moisés se sube a la montaña a recibir los 10 mandamientos, los rezagados todavía están saliendo de Pi-Ramsés. ¿Agua? 2,5 millones de personas en el desierto necesitan, según los cálculos militares de supervivencia mínima, entre 5 y 6 millones de litros de agua diarios, solo para beber. Ni hablar de cocinar o lavar. Eso es el equivalente a 2 piscinas olímpicas de agua cada día durante 40 años. En un desierto donde el oasis más grande, el oasis de Feirán, es el Sinaí central. Produce hoy alrededor de 3.000 litros por hora en su pozo principal. Harían falta 83 oasis idénticos al de Feirán funcionando simultáneamente las 24 horas. ¿Comida? 2,5 millones de personas necesitan, en una dieta de subsistencia básica, 2.500 toneladas de alimento diarias. La Biblia explica esto con el milagro del maná. Resolvemos el milagro asumiendo lo verdadero. ¿Y el ganado? Porque el texto dice explícitamente, capítulo 12, versículo 38, que salieron de Egipto numerosos rebaños, ovejas y vacas, una inmensa cantidad de ganado. Las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 1 millón de cabezas. 1 millón de cabezas de ganado necesitan en el desierto alrededor de 12 millones de litros de agua adicionales por día y forraje para mantenerse. El Sinaí no produce ese forraje, no lo produjo nunca, ni siquiera en periodos climáticos más húmedos. ¿Mortalidad? Aplicando las tasas demográficas conocidas del antiguo Oriente Próximo, una población de 2,5 millones de personas pierde por causas naturales aproximadamente 25.000 personas por año. Multiplica por 40 años, da 1 millón de muertos, 1 millón de cadáveres enterrados en el desierto del Sinaí. Es decir, el Sinaí debería ser hoy la necrópolis más grande del planeta. Tumbas, huesos, ofrendas funerarias, estelas conmemorativas. No hay ni una sola tumba hebrea identificable de ese periodo. Cero. Cuando el arqueólogo William Dever publicó sus cálculos demográficos comparados, llegó a una conclusión incómoda. La cifra de 600.000 guerreros equivale, en términos demográficos, entre el 50 y el 65% de la población total estimada del propio Egipto faraónico en ese momento. Es decir, un texto bíblico, en una sola noche, Egipto perdió más de la mitad de su población. Y sin embargo, ningún papiro, ninguna estela, ninguna inscripción real, ningún relieve del templo, ningún ostracón administrativo de la dinastía XIX menciona absolutamente nada sobre la pérdida del 50% de la fuerza laboral. Egipto, en los años posteriores del supuesto éxodo, seguía construyendo templos, librando guerras en Libia y Nubia, comerciando con Hatti, exportando trigo y Chipre, como si nada hubiera pasado. Las cifras del éxodo no son históricamente posibles, y los biblistas más conservadores lo saben. Por eso, desde hace décadas, se ofrece una salida interpretativa. La palabra hebrea traducida como Mileleth también puede significar clan o unidad militar pequeña. Si 600.000 guerreros se reinterpreta como 600 clanes de quizás 10 hombres cada uno, las cifras bajan a un grupo de unas 6.000 personas. Plausible. Pero esa solución abre un problema teológico mayor, porque si las cifras bíblicas son hiperbólicas, entonces el texto inspirado contiene exageración intencional, y si contiene exageración intencional, ¿qué otras partes del relato son hiperbólicas? ¿Las 10 plagas? ¿La división del mar? ¿Los 40 años? Una vez que aceptas que un dato es literario y no histórico, ya no puedes tratar el resto como si fuera literal. Los exegetas evangélicos lo saben. Hasta acá hemos derribado 3 pilares: el silencio de Egipto, el vacío del Sinaí, las matemáticas imposibles del libro de Números, 3 demoliciones. Pero si el éxodo tal como te lo contaron no ocurrió, algo tuvo que haber ocurrido.
algo lo bastante poderoso para convertirse en la historia fundamental de 3 religiones y 2600 años de tradición. Y lo que sí ocurrió, atención, es más interesante que la versión bíblica, más violento y mucho más antiguo. Y también más incómodo para todas las partes. En la segunda parte de este documental vamos a bajar 4 estratos más, cada uno más profundo que el anterior, cada uno más incómodo que el anterior. Vamos a hablar de un pueblo extranjero que tomó el trono de Egipto y gobernó durante más de un siglo, de cómo los faraones, cuando recuperaron el poder, intentaron borrar su nombre de la piedra, de los templos y de los papiros, de por qué 2 siglos después la egiptología los volvió a desenmascarar. Vamos a hablar de la única tribu de las 12 de Israel cuyos nombres no son hebreos, son egipcios, y de lo que ese detalle filológico descubierto recién en el año 2017, uno por uno los biblistas más respetados del mundo, cambia para siempre nuestra forma de leer el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar del momento exacto en que el Éxodo fue escrito, del año del reinado del rey que lo necesitaba para sobrevivir políticamente, y de un libro que apareció convenientemente en el Templo de Jerusalén durante las obras de reparación. Un libro que probablemente nunca había estado ahí. Y vamos a contestar la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, la pregunta más incómoda. Si todo esto que acabas de oír está publicado en libros académicos accesibles desde hace 40 años, ¿por qué a ti, en pleno año 2026, te siguen enseñando la versión imposible? La respuesta no es arqueológica, es institucional, y vas a entender por qué 3 niveles de poder prefieren callar: reyes extranjeros, una tribu egipcia, un libro fabricado y un silencio institucional de 2600 años. Esa es la segunda parte. Sale en pocos días, así que suscríbete, activa la campanita para que te lleguen cuanto se publique, y déjame en los comentarios cuál de las 4 preguntas te dejó con más curiosidad: los reyes extranjeros, las tribus egipcias, el libro fabricado o el silencio institucional. Soy Gio Uribe, esto fue Espacio Histórico, y como siempre decimos, la Biblia que te enseñaron no es la que escribieron. Nos vemos en la segunda parte.